Analítica de personas o análisis de datos en materia de gestión de recursos humanos, capital humano o administración de personal, se la llama People Analytics. En realidad es la técnica por la cual se analizan datos y el uso, por supuesto, de las nuevas tecnologías inteligencia artificial. ¿Cuál es el objetivo de agregar esta clase o de agregar esta charla? Nosotros sabemos que en el concepto de gestión de personas en las organizaciones, ya sea que se llame gestión de personas, capital humano, relaciones laborales, que inclusive es una técnica dentro de la gestión de personas, gestión de recursos humanos, people head, etcétera, los miles y miles de nombres que tiene el departamento de la gestión de las personas en las organizaciones, pasa a ser fundamental poder comprender que cualquier estrategia, ¿sí? Que para alcanzar la estrategia propuesta por los máximos dirigentes o los dueños en las organizaciones, se deben gestionar los comportamientos humanos en todo tipo de organización, privada, pública y estatal. Y para alcanzar ese objetivo, el objetivo es alcanzar el logro eficiente y eficaz de las metas y objetivos para poder cumplir con la estrategia, seteada, por supuesto, por los máximos dirigentes. El titular de la cátedra, Lalo Uber, nos indica en una frase que resulta crítico en su libro, dice, resulta crítico tomar plena conciencia de que las conductas de las personas que dirigen e integran determina todo lo que sucede en una organización. Así que gestionar, liderar a las personas dentro de las organizaciones pasa a ser crucial. Y para poder gestionar este conjunto de comportamientos humanos, hay por supuesto una visión amplia y una visión restringida. Dentro de la visión amplia va a ser cada jefe que tenga gente a cargo, y la visión restringida es el área de personal, el área de capital humano, el área de recursos humanos, o como ustedes lo quieran llamar al área, ¿sí? Esa sería la visión restringida, sería el área de staff, a diferencia del área de línea. Para gestionar comportamientos humanos en las organizaciones tenemos un montón de técnicas que a su vez se basan, por supuesto, en otras técnicas que son la de empleos, con reclutamiento, selección e inducción, comunicaciones, capacitación, formación profesional y desarrollo, desarrollo organizacional, capacidad empleadora, higiene y seguridad, evaluación del desempeño, compensaciones, que no es liquidar haberes, relaciones laborales, cambio, cultura, todo lo que es la administración de personal, legajos, etcétera, que hoy, gracias a Dios, está muchísimo automatizado, inclusive está ya por a través de, mediante tecnologías, ¿sí? Y todo lo que son las tecnologías de gestión soft, que serían el liderazgo, la motivación, la formación de equipos de alto rendimiento y demás, que vienen a complementar, perdón, las técnicas que mencionamos antes. Son muy importantes. Por supuesto, cultura, cambio, etcétera, son esenciales. ¿Qué pasa acá? ¿Qué está sucediendo acá? La analítica de datos en recursos humanos es bastante común, ¿sí? En la mayoría de las organizaciones tiene tres etapas fundamentales: la etapa descriptiva, la etapa predictiva y la etapa prescriptiva, ¿sí? Y mediante la analítica de datos la podemos relacionar con las técnicas de IA, porque si hay algo que nos permiten las técnicas de inteligencia artificial y del procesamiento masivo de datos, es que, por un lado, el procesamiento de datos es posible realizarlo en todas las legislaciones del mundo, porque los datos de los trabajadores, si bien hay muchos que son reservados, los datos de los trabajadores es posible hacer el procesamiento de datos porque son parte de la ejecución de un contrato. Después se verá una clase de datos o una charla de datos en particular con respecto a los datos sensibles y demás, pero por el otro lado, la analítica de datos siempre estuvo, sea que tuviéramos una pyme, sea que tuviéramos un mini emprendimiento, un monotributista y dos empleados, sea que tuviéramos un microemprendimiento, sea que tuviéramos una multinacional, una transnacional, el Estado, un organismo público, etcétera. Entonces, en esta analítica de datos, en la etapa descriptiva, predictiva y prescriptiva, nos vamos a encontrar
que se relacionan muchísimo, volviendo a la frase anterior, con las técnicas de IA, porque si hay algo que tienen las técnicas de IA mediante ese procesamiento de datos que hablamos, es que nos permiten describir, predecir y prescribir, ¿sí? Anticipándonos al futuro. ¿Qué significa la analítica de datos en la parte descriptiva? Permite conocer la situación actual y, por tanto, cómo descubrir patrones y eventualmente encontrar datos o nuevas informaciones que no se conocían previamente, y al combinar información o realizar tareas más complejas que pueden denominarse minería de datos. Es una etapa inicial, ya que es imposible avanzar a las horas si no se tiene esta etapa. En la mayoría de las organizaciones con o sin técnica, en esta etapa todos realizan una especie de estadística, estadística de la dotación, estadística de ausentismo, estadísticas de horas de capacitación, ¿sí? Se está literalmente haciendo analíticas descriptivas, ¿sí? Y por supuesto, cada vez más se van aplicando técnicas de estadística, por ejemplo, el promedio. En los últimos tiempos, esta etapa tiene un gran desarrollo a partir de la aplicación de planillas de cálculo, sistemas de visualización como puede ser el Power BI, los ERP, el Enterprise Resource Planning de capital humano, que sirven para la administración de nóminas y la gestión de las principales prácticas de capital humano como selección, capacitación, todas esas técnicas que nombramos al principio. Eh, Algunos ejemplos de esta típica etapa: la estadística de gestión de capital humano, los tableros de comando, los reportes periódicos, etc. En la etapa predictiva nos permite anticiparnos al futuro. En esta etapa está basada en relaciones entre variables para encontrar respuestas a preguntas tales como si X o Y cambian, ¿cuánto puede cambiar Z? Esto permite probar modelos para comprender mejor la situación actual y de ese modo predecir valores futuros que permitan anticipar el futuro. Generando una analogía, podría decirse que cuando una persona observa en la pantalla del canal de televisión la temperatura, que habitualmente se encuentra al lado de la hora, nos informan la temperatura del día, y eso sería la información descriptiva, a partir de la cual se decide con qué atuendo se saldrá a la calle. Sin embargo, si nos quedamos escuchando al presentador o presentadora, en ese momento el presentador habla sobre el tiempo anticipado, de cómo va a ser el tiempo el fin de semana. Siguiendo en este caso la misma analogía, esa sería una información predictiva, por supuesto, no exenta de fallos y desaciertos, que es con lo que hay que tener muchísimo cuidado cuando se aplican técnicas masivas de inteligencia artificial en las relaciones laborales. Ya vamos a ver la complejidad que tienen, ¿sí? Y el grado de intervención humana que van a necesitar en el futuro, porque esto no hay normativa, menos en Argentina al respecto. En la prescriptiva, vamos a ver que a partir del distingo entre lo descriptivo y lo predictivo, se dirá que la etapa prescriptiva de People Analytics es aquella que, a partir del tratamiento de datos, puede generar información que habla sobre el comportamiento de variables a futuros. Ejemplo: si en una organización se conoce en qué medida se cambia X, por ejemplo, la cantidad de horas de trabajo, cuánto cambia ahí, por ejemplo, la productividad o el ausentismo, será posible determinar el nivel de productividad futuro o bien el ausentismo futuro ante un cambio de horas de trabajo. Tenemos que tener en cuenta que un algoritmo en materia laboral puede definirse como el conjunto ordenado infinito de operaciones y reglas que permite hallar una solución a un problema, y que todos los procesos y todas las técnicas de gestión de recursos humanos van a quedar o están quedando atravesadas por inteligencia artificial, generando las relaciones laborales algorítmicas. Y aquí actúan las decisiones automatizadas, que son el sistema de decisión automatizada. Es un proceso automatizado mediante el uso de datos y algoritmos para optimizar mejor la toma de la decisión. Un sistema de decisión automatizada puede estar compuesto de uno o de varios algoritmos. Debemos tener presente aquí que no suele existir intervención humana en las relaciones laborales. Según se afecte o no derechos jurídicos, nos vamos a encontrar con intervenciones humanas, ¿sí? Tengamos presente el concepto de inteligencia artificial, ¿sí? Yo utilizo el de Modern Approach de Russell, y está uno muy actualizado de la OCDE. Como un sistema de IA es un sistema basado en una máquina que puede, para un conjunto determinado de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Los sistemas de IA están diseñados para funcionar con distintos niveles de autonomía. Esa es la definición
el Modern Approach que da Russell y Norvin, ya del 2009, y que por supuesto esas definiciones se han ido actualizando. En materia de impacto de la IA, de todos los indicadores que vamos a tener, en materia de predicción y prescripción, vamos a tener implicación en la adaptación al cambio tecnológico, en la seguridad y salud del trabajo, en la privacidad y vigilancia, en la ética, equidad y justicia, en la participación de los empleados, en el monitoreo de gestos y emociones, predecir cuándo encontrar o reclutar, en predecir una oferta en compensaciones, ¿sí? Recordemos que se está hablando ya del trabajador cualificado, como lo dice Ayungwa y FEOMA, ya desde el 2023. En el desarrollo de perfiles laborales digitales, trabajadores aumentados, en información de nuevas competencias adquiridas en tiempo real, tanto para el empleador actual como para el mercado laboral, en el control de productividad, seguridad, carrera profesional, etcétera. Y aquí hay que jugar en el Reglamento General de Protección de Datos con el artículo 4 y 22, que uno nos dice que son la elaboración de los perfiles y el otro nos dice que las personas tienen derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, ¿sí? Pero bueno, en Argentina esa legislación no existe, al menos por ahora. Lo que para nosotros es muy importante es que en materia de analítica de personas, vamos a encontrar con el análisis descriptivo, que son los datos, los indicadores, los tableros, las segmentaciones, en el diagnóstico, que son las relaciones relevantes y las explicaciones de los datos, y en el predictive, las correlaciones, las progresiones y las predicciones y causaciones. Y después, en el prescriptive, vamos a tener también la toma de decisiones basadas en datos. Así que es muy parecido a las técnicas de IA y vamos a ver más adelante en la clase de empleos y de selección, legislación alrededor del mundo con respecto a los sistemas de reclutamiento, etcétera. Así que es un tema bastante importante para tener en cuenta porque es lo que ya está. De hecho, cuando uno vende una empresa, se hace todo eh, esta etapa de la analítica de datos de toda la organización desde el punto de vista de recursos humanos y la verdad que le agrega un valor agregado, valga la redundancia, enorme, enorme. Así que tengámoslo en cuenta para los futuros procesos que tengamos de gestión de recursos humanos, poder empezar a implementar y actualizar la analítica de datos en materia de gestión de recursos humanos.